noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a una nueva noche de esta semana, a la noche de día miércoles, la noche que traerá tendencias y atención con un tema muy importante, porque este viernes arranca la Superliga del fútbol argentino con una nueva televisación, pero no sabremos qué pasará con las redes sociales y de eso vamos a hablar. Además, en el living, como ya lo veníamos tratando desde el día lunes, alquiler de vientre, algo comúnmente conocido como alquiler de vientre. Vamos a demostrar también las diferencias y vamos a contar el por qué ya no es alquiler de vientre. Vemos los anticipos y abrimos el juego, dale. Quédate para ver 5 noches. Charlaremos sobre alquiler de vientre, por qué genera polémica la gestación por sustitución. En 5 noches tendencias hablamos de las restricciones de la Superliga en las redes sociales y todo sobre el cine y la ley audiovisual en Córdoba, más lo mejor del mundo publicitario. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. 31 minutos pasaron de las 9 de la noche y aquí estamos en vivo en el living, esperando que ustedes se sumen también, que dejen de hacer lo que están haciendo y se sumen a esta charla que realmente va a estar muy buena y es muy interesante. Vamos a hablar de lo que se conoce como alquiler de vientre, que en realidad no debe ser llamado así. Lo hablábamos el otro día con el doctor Andretti y decía, a ver, puede ser en cuanto a tenencia subrogada, puede llegar a ser a sustitución, a embarazo por sustitución, pero no puntualmente alquiler de vientre, porque ya enmarca una figura comercial dentro de todo esto. Por eso hemos traído a un especialista, tenemos a una psicóloga, vamos a hablar con los dos de los alcances, tanto médicos como psicológicos, de todas las partes incluidas en esto. Por lo general 3, los padres más quien pone en este caso el vientre. El doctor Julio Cooperman. Natalio, perdón. Iba a decir Kloppenburg, por Julio Kloppenburg. Es la acá de Cooperman. Es especialista en medicina reproductiva. Buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por venir nuevamente. No, por favor. Y tenemos a la licenciada Florencia Palacio, psicóloga. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir. Igualmente, por invitar. Guille Valiente, Lau Pantano, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Todo muy bien. Bueno, excelente. Vamos a arrancar con lo que pasaba el día lunes, cuando empezábamos a plantear este tema, cuando empezábamos a hablar de esto. Vemos qué decían los especialistas. Mirá. Esto pasó en 5 noches. Entonces, lo mercantil, el alquiler como tal, donde hay un reto económico claro, más allá de las circunstancias que uno pudiese decir esa embarazada necesita, ¿no? ¿No es cierto? O sea, pago tanto. Y la otra, la altruística, que es lo otro que se debate, que es aquella persona, aquella mujer que se ofrece por cariño, por amor, muchas veces por relaciones de amistad, familiar. Sí, yo creo que hay que diferenciar, porque yo creo que la valoración ética o moral de una sociedad va a ser muy diferente en un caso y en otro. Claro. Lo escuchábamos al doctor hablando al respecto y haciendo esta diferenciación, ¿no? ¿Cuándo es un alquiler de vientre y entra toda la parte comercial? ¿Cómo deberíamos llamarlo? ¿Y qué pasa en la Argentina también? Que eso es un caso a tener en cuenta, porque legalmente en Argentina no está permitido, pese a que después, realizando todo un proceso en la justicia, puede llegar a darse. Pero también de eso vamos a hablar. Vemos el informe que ha preparado la producción para esta noche y abrimos el juego. Dale. Los métodos para lograr tener un hijo son variados y diversos. Uno de ellos es la gestación por sustitución, o comúnmente llamada alquiler de vientre. Se trata de un proceso que implica numerosas complicaciones, no solo éticas o económicas, sino también legales, ya que no está aprobada en la mayoría de los países. Nosotros sentamos precedente porque fue el primer caso legal argentino en donde la justicia habilita a los padres del deseo, que somos nosotros, a anotar a nuestro nombre a nuestra hijita, a nuestra criatura nacida en el vientre de una tercera persona. Una cosa es llevar uno un embarazo de riesgo y lo que fuere, pero es uno. Y otra cosa es ver que otro gesta un hijo tuyo en su vientre cuando en realidad sabes todos los pormenores que hay entre, digamos, hasta que nace. Con el avance del matrimonio igualitario y esto se plantea ahora la posibilidad de parejas de igual sexo, en particular hombres, utilizar esta técnica que en la Argentina hoy no está regulada. Entonces es un conflicto porque uno hace el tratamiento
y después tiene que ir ante un juez y ver ese juez en particular qué dice sobre ese caso en particular. Entonces, la opción que tienen las parejas del mismo sexo, varones, es ir a otro país y utilizar estas técnicas. Doctor, ¿qué tipo de exámenes se le hacen a estas personas? Generalmente son gente jóvenes, ¿no? Puede tener hasta 40 años y ser mayor de edad, más de 21, pero tiene que ser sana, tiene que haber tenido, importantísimo, un parto de término previo. Si alguien nunca tuvo un bebé, no puede ser una madre subrogada. Exactamente, porque tenemos que saber que hay una historia previa en la que el embarazo no tuvo complicaciones. Yo tengo que hablar con ella, tomar la historia, ultrasonido, ecografía, mirar que el útero esté bien, aparte de la evaluación psicológica. ¿Cuál es la situación legal en la Argentina para tener hijos con este método? ¿Por qué genera un debate ético en algunos casos? Dejan muy buenas preguntas la producción planteadas, teniendo en cuenta de qué es lo que pasa en la Argentina, qué es lo que pasa en otras partes del mundo, donde sí está autorizado legalmente, donde hay una ley que lo regula. Por eso también se habla de alquiler de vientre, porque en países está regulado ese alquiler de vientre. En la Argentina no, y hay distintas maneras de llevarlo a cabo, pero sí o sí la justicia es quien debe determinar si ese hijo que nace de un vientre de un tercero pasa a formar parte y a anotarse en la familia que fue quien subrogó ese vientre. Más o menos viene por ahí la mano. En principio te diría que hacer un procedimiento de subrogación en la Argentina es bastante arriesgado. Es decir, yo no se lo aconsejo a nadie, porque después... En nuestro país y con nuestras leyes. Claro, por supuesto. Sí, sí. En nuestro país con nuestras leyes no se lo aconsejaría a nadie, porque después estás en manos del juez que decida si ese hijo que ha sido parido por otra mujer y es su hijo legal, puede pasar a tus manos, por más que hayas hecho un contrato, bueno, que tengas todos los papeles no tiene ningún valor. Claro. En otros países sí, por supuesto. Se acepta y la mujer ya cuando firma está obligada, no, aún acá eso no ocurre. Vos podés contratar a una mujer, pagarle, hacer todos los papeles por vía legal, pero si la mujer lo pare y después a los 15 días o al tiempo que sea quiere ir a un juez y decir es mi hijo, es su hijo. Claro. Es decir, no tenés forma de rebatir el hecho de que sea claro, ella su hijo. Es de quien lo parió en este caso. Tal Ahora cual. entra en una parte que está realmente buena para saber y que tiene que ver con lo médico y genético. Tengo un embarazo en una tercera persona, en otro vientre, creado por dos personas, uno pone el esperma, el otro pone el óvulo, se genera ese embrión, se implanta. Genéticamente, la persona que va a tener ese bebé en su vientre, ¿aporta algo al bebé? Y en cuanto a lo que tiene que ver con, no sé, enfermedades congénitas y un montón de cosas que pueden llegar a aparecer, ¿le aportan algo al bebé o no pasa absolutamente nada y genéticamente va a estar determinado por las personas que lo concibieron? Sí, no le aporta absolutamente nada. Es solo el alojamiento del... Es solo el alojamiento del bebé. Inclusive, eso que vos me preguntás es muy importante, porque vienen pacientes a la consulta y me dicen, pero si el óvulo es mío y los espermatozoides son míos, ¿cómo la madre no le va a aportar nada genético? No le aporta nada genético, es simplemente un envase, el útero, que en este caso se llega a un contrato o como sea para que después te entregue el bebé, pero genéticamente pertenece a los padres en un 100%. Vos le haces un ADN y es genéticamente 100%, no lleva nada de la madre subrogante. Y lo que se habla, por ejemplo, de, bueno, esta persona tiene que haber tenido un embarazo previo para ver cómo responde esta persona embarazada ante un nuevo embarazo. Sí. ¿Qué puede determinar esto, digamos, o qué puede cambiar? Lo ideal es que sea, como hacemos con ovodonación, lo ideal es que haya tenido un bebé. ¿Por qué? Porque eso demuestra su capacidad de ser madre. Claro. Demuestra que ella, digamos, ya ha pasado por ese proceso y está dispuesta a liberarse de su bebé cuando nazca y que su aparato reproductivo se encuentra sano para llevar a término un embarazo. Claro, eso es lo más importante. Ahora, entra toda otra parte que tiene que ver con la parte psicológica de la persona que decide alojar ese bebé, el embarazo que va a llevar durante los 9 meses, el parto, el posparto. Para todo eso me imagino que hay una preparación psicológica. Florencia, vos sos la psicóloga justamente a quien hemos convocado.
¿Pueden ser graves las consecuencias en cuanto a lo que puede llegar a vivir? ¿Pueden ser traumáticas las consecuencias tal vez en esta persona que cumple con un embarazo de 9 meses, que tiene, que da luz, que pare y que después, al término del embarazo, a las 24 horas, se deshizo, no está más, no tiene ni el bebé, no tiene nada, solo lo que son el posparto, digamos, ¿no? Sí, bueno, en ese caso tiene que haber un acompañamiento, ¿sí? Como se da en España. Y bueno, acá en Argentina, con múltiples dispositivos que hay, tiene que existir, en este caso, consultorías, un acompañamiento en el sentido sanitario, psicológico, psiquiátrico, bueno, todo lo que es trabajador social, porque es una persona que tiene que dar el consentimiento informado, tiene que inclusive estar, digamos, dar voluntad, ¿sí?, a la decisión. Y bueno, por supuesto, si tiene acompañamiento psicológico y sobre todo interdisciplinario, va a poder tomar la decisión, ¿sí? Y sobre todo, atender los riesgos, ¿no? Claro. De lo que significa en este caso, ¿sí?, gestar un bebé que está dentro de una práctica que se estableció en un acuerdo inicial. Claro. Lo importante es el acuerdo y en ese caso establecer este acta que, nosotros como psicólogos lo que hacemos es el acompañamiento para que esta persona esté capaz de poder o no gestar en su vientre, ateniéndose a las consecuencias, ¿sí?, de que en realidad es solamente quien gesta el bebé. Claro. Lo que queda por fuera, ¿sí?, es una decisión de una familia, de una mamá sola, de un papá solo, o familia homoparental, o diversas familias que han decidido, en este caso, ¿sí?, por decisión, buscar esta herramienta porque han agotado, ¿sí?, la persona que ha agotado otros medios, digamos, sea la infertilidad, sean otros medios de fertilización, la inseminación, claro. De inseminación, han agotado. Entonces estas familias generalmente tienen, de las que claro, quieren o no adoptar tienen un deseo muy fuerte. Entonces hay que respetarlo, ¿sí? Claro, bueno, el trabajo psicológico interdisciplinario imagino que no solo es con la madre que va a llevar ese bebé, o sea, con la mujer que va a llevar ese bebé en la panza, sino con padre y madre, que son quienes van a acompañar, claro, la familia completa, en este caso, quienes van a acompañar ese proceso, donde también tenés que saber que vas a tener un hijo en otro hogar, de hecho, o en otra casa, de acuerdo a cómo sean los arreglos, ¿no? Pero es también la persona que está confiando a su hijo ahí, no debe ser para nada fácil, digo, la pareja esta que está confiando su hijo al vientre de otra persona. No es nada fácil, porque la mujer naturalmente, ¿sí?, tiene esta capacidad de procrear y gestar, ¿sí?, en el útero un ser vivo, ¿sí? Es una cuestión natural. Y estamos hablando de una práctica médica con toda la complejidad que implica, donde esto natural, ¿sí?, queda por debajo y y prepondera la decisión. Esto también como ciudadana y como persona de derecho a decidir sobre el cuerpo, justamente en este caso que otra persona geste este niño, ¿sí?, que es una voluntad familiar, claro, digamos. Sí. Entonces hay que respetarlo, básicamente eso. ¿Lau? Sí, es bastante un tema muy controvertido, ¿no? La verdad que es muy difícil decir sí totalmente, porque uno piensa en todas estas cuestiones psicológicas, claro, todo lo que puede haber detrás. En todo lo que, exactamente. Pero también, digo, la ciencia, si uno está en este lugar, la ciencia le está dando una gran posibilidad a un montón de personas que no pueden tener hijos y que necesitan de este tipo de alternativas para poder cumplir con su deseo de ser padres, ¿no? Y también pienso que, ojalá la justicia fuera tan rápido como la ciencia, ¿no? Primero en este caso para legislar algo acá que en Argentina que no es ley. Y por otro lado también, teniendo en cuenta lo que decía la psicóloga, es que mucha gente llega a esto porque agotó otras instancias y muchas de esas también tienen que ver con la adopción. Tenemos un sistema judicial que la adopción es casi imposible porque hay gente que transita años y años para poder adoptar un niño y no lo puede hacer. Es burocrático, es desgastante, entonces están 10, 15 años y no pueden tener un niño que existe, un niño que está en un hogar, que necesite, que está esperando una familia, y está el deseo de unos papás que quieren tener ese niño y que por la burocracia de la justicia no lo pueden tener. Entonces buscan otras alternativas, porque tengamos en cuenta de que muchos papás no les importa si el niño es de su sangre, si tiene sus óvulos, tiene su esperma, quieren ser padres, quieren tener una familia. Entonces
bueno, buscan otro tipo de alternativas para poder cumplir con su deseo. Y lamentablemente la justicia de la Argentina es muy lenta. Sí, entra en este caso la justicia y en lo que es adopciones es impresionante realmente. Vamos a hacer el primer corte, me queda Guille para hablar también. Surgen muchísimas preguntas y muchos casos particulares. El último y uno de los poco conocidos, Luciana Salazar, quien sí alquiló un vientre. Eso sí se le puede llamar alquiler de vientre porque lo hizo en un país con la legislación de ese país donde sí se puede hacer, y empieza a generar controversia el hecho de necesidad o solo gusto, deseo o placer, que es algo también que genera mucha discusión. Antes de irnos a la pausa te cuento que Cotreco te aconseja no sacar la basura fuera de horario. Informate en www.cotreco.com qué días y horarios pasa el camión por frente de tu domicilio, así de esta manera todos juntos cuidamos la ciudad. Corte y ya seguimos.